En los juegos de Metroid hay todo un catálogo de enemigos interesantes. Existen los enemigos más básicos y pequeños, que son los que Samus suele enfrentar primero al comienzo de cada aventura, como los Lemurs en Zero Mission, los Parásitos en Metroid Prime o los Splinters blancos en Metroid Prime 2. Sin embargo, conforme Samus avanza en sus aventuras, va encontrando enemigos cada vez más grandes y poderosos que la ponen en apuros. Y de estos enemigos, muchas veces los más grandes y poderosos son los jefes, varios de los cuales son muy recordados no solo por las batallas contra ellos, sino también por las dimensiones que tienen. Es aquí cuando cuelga preguntarse, ¿cuál de estas criaturas, contando tanto criaturas comunes como jefes, es la más grande, la más colosal de todas? Ante esta pregunta, decidí hacer un repaso de todas aquellas criaturas de grandes dimensiones para así determinar quién de ellas es la mole de las moles. En un principio tuve la intención de hacer un top 7, pero fue imposible hacerlo así porque hay muchos enemigos enormes y casi ninguno de ellos tiene una medida oficial. Por ende, este video lo haré con un formato diferente, y espero que les guste. Antes de que continúe, te hago la invitación cordial a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y a que le des un pulgar arriba a este video, pues de esta manera ayudas a posicionarlo mejor para que llegue a más gente. Con esto concluyo la invitación, así que toca proseguir. A lo largo de los juegos, hemos visto criaturas que empequeñecen a la ya imponente altura de Samus Aran. Si exploramos los juegos de la serie en 2D, en la que incluiré a Metroid Other M a pesar de jugarse completamente en 3 dimensiones, tenemos a ciertos jefes gigantescos como Diggernaut, el gran robot minero de SR-388 que acechó a Samus durante su misión de exterminar a los Metroides. Otro ejemplo es Goyagma, el jefe del volcán de la pirosfera en Metroid Other M que, a pesar de que no es un jefe tan memorable, resulta ser un enemigo visiblemente enorme, cuyo cuerpo completo no puede notarse debido a que está parcialmente sumergido en la lava. Aunque si nos vamos por su artwork oficial encontrado en la galería del juego, podemos observar que su parte sumergida no es tan extensa. La reina Metroide, tanto en Samus Returns como en Metroid Other M, tampoco es una miniatura, ya que oficialmente tenemos que de cabeza a cola mide 11 metros de largo y de altura tiene unos respetables 6 metros. Mother Brain de Super Metroid es otra criatura a destacar, ya que Samus apenas alcanza la altura de sus rodillas, y sus dimensiones no son muy diferentes en el flashback de Metroid Other M. En los juegos de Metroid Prime, la cosa se pone interesante, puesto que muchos de los enemigos más grandes se encuentran aquí. Metroid Prime nos trajo a Flagra, una desproporcionada flor cuyo pistilo se ha convertido en una máquina asesina debido a los efectos del Phazon. Está también Tardus, un conjunto de minerales de Phazon con conciencia propia. Y también existe el Pirata Omega, una pirata espacial sobredesarrollado tras ser objeto de experimentación con una variante de la sustancia Phazon. Metroid Prime 2 tampoco se queda atrás cuando hablamos de criaturas mastodónticas, pues, de hecho, este juego contiene varios enemigos así, todos ellos siendo los jefes principales del juego. Los gusanos Amorbis, la Chuca larva y su metamorfosis adulta en forma de libélula, y el Emperador Oscuro en su primera y tercera forma. En Metroid Prime Hunters la situación cambia, ya que aquí ningún enemigo impone en cuanto a dimensiones nos referimos. No obstante, en Metroid Prime 3 nos enfrentamos a gigantes como Ridley, quien chistosamente cambia de tamaño cada vez que aparece en escena, a veces siendo grande y otras veces pequeño como en su forma Omega. Mogenar, el jefe de la semilla de brillo, que es un golem de guerra cuyo tamaño rivaliza con el Pirata Omega de Metroid Prime. Y al final de la aventura, nos enfrentamos a la unidad Aurora 313, cuyo tamaño se extiende hacia arriba gracias a su espinazo. En Metroid Prime Federation Force, la cosa se pone intensa en cuanto a enemigos enormes. Verás, en este juego muchas criaturas pasaron por un proceso de agigantamiento gracias a los experimentos de los piratas espaciales quienes, sea de paso, también se agigantaron ellos mismos hasta tener las dimensiones aproximadas de los piratas de élite. Como tal, criaturas como el escarabajo Rockor o el anguílido son los enemigos más grandes que se hayan visto en un juego,
aunque no lo aparenten por el hecho de que nosotros manejamos a un grupo de soldados que pilotean mechas de 4.3 metros de altura. Por último, en Metroid Prime 4 destacan criaturas como Keratos, la deidad guardiana del cinturón glacial, y Barmis, un enorme gusano de arena que hay que derrotar para recuperar una pieza de mecha. Ahora ya puedes ver por qué es imposible hacer un top 7. Todos estos enemigos son masivos y no tienen medidas oficiales que ayuden a ordenarlos en orden ascendente. Es cierto que algunos de ellos son visiblemente más grandes que otros, pero en la mayoría de los casos es muy difícil llegar a una resolución basándose únicamente en la simple vista. Lo ideal aquí sería comparar a todos los modelos 3D de todas estas criaturas, pero carezco de las herramientas y la sabiduría para eso, por lo que me fue imposible. Sin embargo, algo es cierto. Todas estas criaturas que hemos visto, todos estos enemigos, se quedan cortos con algunas criaturas en específico que son recordados precisamente por ser increíblemente colosales. Así pues, puedo, al menos, organizar un pequeño podio ocupado por seres muy especiales. Desde su rediseño en Super Metroid, Kraid se volvió muy célebre por el detalle de que su modelo 2D ocupaba 2 pantallas, convirtiéndolo en el enemigo más grande de Super Metroid y, en aquel momento y hasta antes de Metroid Prime 2, en el enemigo más grande que Samus había enfrentado. En Zero Mission no fue diferente, ya que este remake de Nestroid se adaptó a los cambios que Super Metroid realizó tanto en historia como en diseño de personajes y enemigos. Y Kraid hizo su reaparición con un inmenso tamaño que también ocupa 2 pantallas. No obstante, si nos ponemos observadores, podemos percatarnos que el tamaño definitivo de Kraid se vio no en Super Smash Bros. Melee, porque este juego no cuenta, sino en Metroid Dread. Como dije, percatarse de esto es cuestión de ser observadores y de tomar en cuenta que su cuerpo está sumergido parcialmente bajo la lava, lo que imposibilita que sus piernas se vean. Así pues, Kraid no solo es el primer coloso visto en un juego de Metroid, sino que es, quizá, el más conocido de ellos. Alguien que le hace competencia a Kraid en cuanto a fama es, quizá, el robot más poderoso jamás construido por la civilización de los Luminarios, el Quadraxis. Fue realmente difícil determinar si este robot superaba en tamaño a Kraid o no, pero tras consultarlo con la comunidad, la decisión fue mayoritaria. Quadraxis no solo gana en altura cuando junta sus extremidades y realiza el torbellino succionador, sino que en envergadura, dígase el espacio que ocupa en el terreno con sus patas extendidas, supera al reptil por bastante diferencia. Muchos de los que vieron por primera vez a este jefe quedaron impresionados y, seguramente, intimidados ante su presencia, y no es para menos, ya que a la fecha sigue siendo el tercer jefe de Metroid más grande de todos los tiempos. ¿Pero qué otro jefe puede ser más grande que Kraid y Quadraxis? Ese es Phantom, señoras y niñas. No sé qué les pasó por la cabeza a los miembros de Project M, pero cuando rediseñaron a Phantom para su aparición en este juego, se pasaron 3 pueblos. Solo mira el metraje que te estoy poniendo en pantalla. Una imagen vale más que 1000 palabras y, de hecho, su iris por sí mismo tiene un tamaño aproximado al que tiene Samus. Pero ojo, que ahí no acaba el asunto. De acuerdo con el artwork de Phantom presente en la galería del juego, se deja en evidencia que este monstruo que enfrentamos en el puente de mando es tan solo la cabeza de algo mucho, mucho más grande que, en efecto, dejaría enanos tanto a Quadraxis como a Kraid. ¿Por qué no vemos este cuerpo? Pues la explicación radica en que Phantom es un ente multidimensional, lo que hace que solamente su cabeza pueda ser vista en el plano que Samus habita. Ahora pon atención, internauta mío, porque si Phantom ya es impresionante, Fenoros lo es aún más. La deidad guardiana del volcán Magdrada, vista en Metroid Prime 4, tiene una longitud bien registrada. Es una serpiente de fuego que mide más de 150 metros. Tal como lo escuchas, esta deidad de los lamornianos ya puede considerarse un kaiju,
llegando a estar a la escala de algunas de las versiones de Godzilla que han llegado a medir entre 50 y 300 metros, dependiendo, repito nuevamente, de la versión de la que estemos hablando. No se puede saber a ciencia cierta si Fennoros realmente supera a Phantom en su totalidad cuando consideramos su cuerpo invisible, el cual tampoco tiene medidas y nunca se ha visto a escala real, pero al menos yo veo muy difícil que este espectro sea capaz de alcanzar esos 150 metros. No sé qué opinarás tú al respecto. Entonces, habiendo llegado a este punto, podemos concluir que Fennoros no solo es el enemigo, sino la criatura más grande que hayamos visto en un juego de Metroid, ¿verdad? Pues resulta que no. Hay no una, sino un par de criaturas más que hacen ver a Kraid, Quadraxis y Phantom y Fennoros no solamente como hormigas, sino también como bacterias. La segunda criatura más voluminosa, más colosal de todo Metroid, son estos meteoritos cargados de Phazon llamados Leviatanes. No se conocen sus medidas, pero en Metroid Prime 3 tenemos varios vistazos de estas criaturas desde distintos ángulos, y con eso ya podemos dar por hecho una cosa: son inmensos, sin importar el ángulo por donde se vean. Los Leviatanes, indiscutiblemente, empequeñecen a todo lo demás que hemos visto en este video, pero no son las criaturas que ostentan el récord de ser las más grandes de todo Metroid. No señor, aún queda un último organismo que es merecedor de este título. Estás viendo a Phase, el origen del Phazon y el lugar donde los titánicos Leviatanes se desarrollan antes de lanzarse en la búsqueda de nuevos planetas por contaminar, es decir, su cuna. Cuando uno ve este cuerpo celeste, puede que piense que es un simple planeta, uno muy peligroso y raro, pero un planeta al fin y al cabo. Pero no es solo eso. Está documentado a la perfección que Phase es un organismo, una forma de vida, una de escala planetaria. Tan solo visualízalo. Fennoros es de escala Kaiju, un Leviatán llega a la escala de una montaña, pero Phase simplemente es algo que va mucho más allá. Es un horror cósmico con todas las letras y, como te dije antes, todo lo anterior son simples bacterias cuando se comparan con este organismo galáctico. Hasta nuevo aviso, y tal vez seguirá así por un largo, muy largo tiempo, Phase, indiscutiblemente por ley, se corona como la criatura más grande vista en Metroid. Hasta aquí hemos llegado con este video. Si te gustó, puedes demostrar tu apoyo con un pulgar arriba y suscribiéndote a mi canal. Te lo agradezco de corazón. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.